Bueno chicos, hoy vamos a estar respondiendo un montón de preguntas y vamos a aclarar algunas dudas acerca del mini torno y de dónde se consigue. Y aunque son todos de la misma fábrica en China, con diferentes marcas. Bueno, en mi caso, este es marca Angel, es un MTB 3000, pero este es el mismo torno que fabrican la misma empresa en China para todas las marcas, ya me sé, Angel, Bebor, en fin, hay un montonazo de marcas por ahí en internet. Yo voy a dejarles el enlace a la Bebor porque creo que es la que se consigue mejor de precio, y que esta Angel ya de hecho no se consigue. Esto lo buscas por internet y prácticamente es imposible de conseguir, así que les voy a dejar aquí abajo lo que es el enlace del torno como tal, del mini torno. Se los voy a dejar para el Bebor. Recuerden que básicamente todos son los mismos, vienen con la misma caja aquí de piñones, la misma electrónica, el mismo motor. Este shock, ya sabemos que este es parte de una de las modificaciones que ya yo le hice, igual que esta luz. También este portaherramientas y en fin otras cosillas. Esto también está cambiado, esto está extendido para que sea más largo. Esto tiene un freno aquí que esto originalmente no lo trae, viene que tienes que apretar aquí una tuerquita. En fin, ya yo le he hecho unas cuantas modificaciones porque es mucho de lo que se trata esta herramienta también. Un torno, mini torno, es una herramienta que usamos para girar aquí piezas y tallarlas básicamente en distintas formas con otras herramientas que tenemos aquí de corte, o también las podemos perforar taladrándolas. Tenemos herramientas de perforación para agrandar, que no son brocas, sino que bueno, son herramientas de perforación. Esta que tenemos por aquí, por ejemplo, esto agrandas a 13 milímetros y ya puedes ir pasando esto por dentro, y llevarlo hasta 50 o hasta donde lo quieras llevar, que no tenga el tamaño de la broca. Entonces esta es una herramienta que es demasiado versátil, bien sea para fabricar, reparar, restaurar, hacer piezas para motos, bicicletas, relojes, en fin, llámese usted. No necesariamente tiene que ser para este tipo de inventos mecánicos, sino que puede ser para un montonazo de cosas, sobre todo bicicletas, motos, cosas con ruedas. Obviamente esto sirve para cilindrar, entonces si necesitas hacer algo que sea cilíndrico y concéntrico, pues para esto está esta herramienta que tenemos aquí. Entonces, muchísima gente me ha preguntado dónde se consigue, cuánto cuesta, etcétera, 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 y eso es lo que vamos a responder en el vídeo de hoy. Primero que nada, ¿cuánto cuesta? Es muy diferente a cuánto me costó a mí, porque yo lo compré usado. ¿Cuánto cuesta? Voy a dejar por aquí una foto de lo que cuesta en AliExpress, básicamente, el marca Bebor, y les voy a dejar el enlace por abajo en la descripción. Eso es lo que cuesta, básicamente, lo que aparece por ahí, porque ahora mismo no me acuerdo. A mí me costó, si no me equivoco, fueron 600 euros, que es más o menos lo que cuesta nuevo. Solo que el mío ya trajo algunas de las modificaciones ya hechas, como el portaherramientas de aluminio, porque este viene con este portaherramientas lento, que tienes que desatornillar, meter la herramienta aquí y atornillar. Y este es un portaherramientas rápido, que este nada más aflojas aquí, así, para acá. Bueno, tengo un poco ahí atorada. Ahí, sacas la herramienta y tienes portaherramientas y ya es cambio rápido, pick pack, es otra de las modificaciones. Voy a dejar también por aquí lo que cuesta el cambio rápido, para que sepas más o menos lo que tienes que ir haciéndolo, porque originalmente viene así, y yo recomiendo esto, una de las primeras modificaciones. Luego el shock, este viene uno de 3 garras, que es el que tenía yo antes, y era de 80 milímetros, y este es de 100 milímetros. Bueno, es un shock un poquito más grande y con 4 garras que no sé, me gustaba más como se veía, básicamente con 4 garras, y ya iba a comprar uno más grande y dije, mira, quiero uno de 4 garras y ya está. Beneficios, bueno, el de 3 garras puedes sostener algunas cositas que no puedes sostener con este, pero bueno, para mí me vale perfectamente el de 4. Para ti va a depender, obviamente, de para qué lo vayas a utilizar, pero bueno, en fin, como les dije, ese es el precio de esto que está aquí, y les voy a dejar el precio también del shock por aquí también. Luego, esto que tenemos aquí es la herramienta portabrocas con la que viene el torno, que yo tengo instalado aquí, este perforador de agujeros céntricos, no me acuerdo cómo se llama esto ahora, pero esto lo que hace no es para perforar un agujero completo, sino nada más hacer el primer punto del agujero, el primer agujerillo súper céntrico, que no se mueva la broca, y ya después cambias la broca y pones una broca normal y empiezas. ¿Qué es lo que pasa? Que desatornillar aquí para meter otra broca es un fastidio. Entonces, ¿qué haces? Tú retraes esto para atrás y esto sale, porque esto es cónico y tiene cónico aquí adentro también, y luego puedes tener varios de estos. Yo, por ejemplo, me compré este, que es hasta 16 milímetros, caben brocas aquí hasta 16, este solo le caben hasta 10. Y entonces, claro, ya lo que hago es centro con ese, monto la primera broca aquí y ya después quito, pongo, y aquí sí voy cambiando las brocas ya, porque bueno, hasta aquí llegó mi presupuesto, pero puedo pedir
uno, dos o tres más, y cuando vas a hacer un agujero en una pieza probablemente solo pases una, dos o tres brocas, cuando mucho. Entonces las preparas aquí, y si tienes que hacer muchas piezas repetidas, es solamente eh, pasas el primer hueco en todas las piezas, pues quitas, montas el otro, le pasas esa broca a todas, quitas, pones el otro, le pasas esa broca a todas, y así el proceso se hace mucho más rápido cuando tienes que repetir piezas. Esto te vale perfectamente si solo vas a hacer una pieza. Si vas a hacer varias, por ejemplo, pues necesitas a lo mejor tener varios portes de herramientas. Entonces, eso es otra de las preguntas que me han hecho también. ¿Para qué sirve el torno? ¿Para qué lo usas? Etcétera. Bueno, en particular lo uso para este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, aquí tuve que hacer unos casquillos, si nos damos cuenta. Ahora está un poco de grasa y tierra, pero tienen como un cónico, así, como un corte así, para que esta bola pueda articular aquí y no toque con esto. Que no me toque esto con esto. Si fuera plano, tendría menos espacio para que llegue ahí. Entonces le hice ese cónico ahí con una randelita. Todos estos silent blocks que están por aquí están hechos con teflón y hechos en el torno. Los empates de la jaula en donde se unen tubos con tubos, por ejemplo aquí, tiene adentro un cachito de hierro que hubo que rebajar para meter allá adentro, pam, pam, y que encajara todo perfecto. Eso también está hecho en el torno. Luego empiezas a hacer hasta incluso herramientas para cuando estás arreglando. El otro día estaba arreglando una tubería de freno y tenía que, no sé, tenía que hacer esta rosca para algo, no me acuerdo para qué. Y agarré un pedazo de hierro, lo taladré y le hice una rosca ahí en el torno para poder, bueno, hacer lo que necesitaba hacer con la rosca esta que me hacía falta. Luego el tema de herramientas. Muchísimos me preguntaron por el tema de las herramientas. Estas son las que yo uso. Son este tipo que es así un poquito más cuadrada. Esta es la herramienta de perforación. Esta es la de corte. Esta es así como un poquito más triangular. Esta le tengo que cambiar ya el inserto. Esta es como para cortar aluminio, que puede llevar insertos cuadrados o puede llevar insertos redondos también. Esta la tuve que modificar para que pudiera llevar los cuadrados. Antes solamente podía llevar los redondos. Y esta no está muy bien, la verdad. Podría estar mejor, pero bueno, me funciona. Y esa es la cosa, que tú te puedes preparar las cosas a tu manera, para la utilidad que tú le vas a dar. Y esto es la utilidad que yo le doy y me va perfecto. Entonces, esto lo puedes ir adaptando bueno, a tu trabajo, a tu hobby, a lo que hagas, a lo que quieras hacer con el mini torno. Los enlaces para estas herramientas, esto es un kit de herramientas que venden. Y vienen todas estas herramientas más alguna otra que, bueno, voy a dejar la foto por aquí de la herramienta de lo que vale y de dónde la pueden comprar, todo en AliExpress, todos los enlaces que abajo en la descripción. Y bueno, básicamente eso es el tema de herramientas. Lo de estos accesorios viene ya con esto aquí. Puedes comprar incluso más. Lo buscas como porta herramientas para este tipo de herramientas. Tienen un número. Dejo por aquí también la foto de lo que vale con el porta herramientas. Y bueno, ya dentro de la misma publicación puedes encontrar los porta herramientas solo por si quieres poner 10 herramientas. Esto creo que trae solo 4. Si quieres más, pues bueno, pues pides más bichitos de esos. Y luego está el tema de que con esta herramienta puedes fabricarte cosas para que la propia herramienta sea mejor. Como por ejemplo, necesitas tallar cosas así a lo largo de... Bueno, aquí estuve haciendo pruebas, ¿no? Pero bueno, necesitas hacer una cuña, por ejemplo, así. Pues bueno, aquí puedes montar una fresa y tendrías que buscar la manera de poder mover esta pieza para allá para que la fresa bueno, lo frese, por así decirlo. ¿Qué es una fresa? Una fresa es como una broca, pero que en la punta viene así. Fuera una broca, pero en la punta, si nos damos cuenta, viene con una no, viene con 2, 3 o 4 flautas, o 6, depende. Flautas son las hojillas esas que tiene ahí en la punta. Y eso lo que hace básicamente es, se utiliza para tallar ranuras, estrías o lo que quieras llamarle. Y entonces eso lo tendríamos que montar aquí y buscar la manera de poder pasarle la pieza por enfrente, así, para tallarla, ¿no? Entonces para eso me inventé este dispositivo, que lo que hice fue eso, hacer una pieza que pudiera sujetar con el porta herramientas original. Sujetamos allí, chas, y esto entonces me queda aquí para poder poner, aquí tenía una vice, una prensita, con la que pueda sujetar esto de aquí, y bueno, aquí tenemos para mover para adelante y para atrás, o sea, esto va sujeto aquí, y esta cama se mueve toda para adelante y para atrás, y puedes hacer ranuras. Entonces, así como puedes hacer un millón, hay un montón de youtubers que hacen cosas con tornos más grandes que esto, es como este, he visto pocos en castellano, por ejemplo, en inglés sí he visto bastante, pero hay muchas personas haciendo modificaciones y aparejos para montar encima de aquí para hacer otro tipo de operaciones aparte de solo taladrar o de tallar. Entonces ese es el tema, que esto es tan versátil que puedes transformarlo en básicamente lo que quieras. Y bueno, la verdad es que no sería un vídeo del mini torno si no lo vemos funcionando, así que vamos a tallar un poco esto un poquito más y vemos para que vean cómo trabaja esto.
Ahí, por ejemplo, ¿vieron cómo sonó? Tenía mal puesta la herramienta. Vamos a apuntarlo un poco mejor y vamos a ver la diferencia. Y esa es la cosa, que con el mini torno vas aprendiendo siempre a trabajar y ya te vas dando cuenta cuando la cosa está saliendo bien o no. A medida que vas aprendiendo, las primeras cosas me salían hiper fatales. Aquí ahora estaba un poco distraído y la verdad es que no me di cuenta hasta que escuché el sonido y dije, esto está raro. Ahora miren la diferencia. De hecho, vamos a hacer una cosa. Como este tiene feed automático, que es que puede viajar solo, vamos a activarlo. Para el otro lado, tiene que ir para acá, puede ir para adelante o para atrás. Otra cosa ahora, ¿eh? Ahora sí corta. Ahí lo pongo automático y a tirar para adelante. Paramos, volvemos a empezar, le damos un poquito más de corte y para adelante otra vez, más velocidad. Y ahora mira la diferencia de cómo suena. No suena, básicamente. Otra cosa. Y ahora le voy a dar un paso final mucho más rápido, para que quede más pulido. Y bueno, ahí lo tenemos. Esto es lo que se puede hacer con el mini torno. Otra cosa, este efecto que vemos aquí, así como rugoso, lo logramos con esta otra herramienta, esta, que es la moleteadora, que básicamente lo que hace es como unos rodillos que ruedan ahí y van marcando. Y bueno, la herramienta viene con varios rodillos de diferente grano, por así decirlo. Este es el que más me gusta, que es así como más finito. Que sea como más, no sé, me gusta cómo se ve. Y bueno, básicamente es eso, moletea ahí una textura. Bueno chicos, espero haber respondido todas sus preguntas. Si se me olvida alguna la voy a agregar ahora luego cuando esté editando. Pero si no, pues eso fue todo por el video de hoy. Si te ha gustado, si te ha servido para algo, déjame un comentario por allá abajo, dale like, suscríbete. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Si te interesa el mini torno, tengo un montón de vídeos ya trabajando con él y usándolo, haciendo varias cositas que te van a salir por aquí. Así que si quieres seguir viendo cosas de estas, pues dale click. ¡Vamos!